Hay una fuerza dentro de ti, una fuerza más poderosa que la motivación, más duradera que la inspiración, más esencial que el talento. Es lo que te mantiene en movimiento cuando todo a tu alrededor te dice que pares. Es lo que aparece cuando las excusas empiezan a acumularse. No es llamativa, no es ruidosa, pero es implacable. Es la única cualidad que determina si te elevas o caes. Ya sea que construyas o destruyas, ya sea que resistas o te retires, es fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad es la columna vertebral de todo éxito a largo plazo. Es lo que te mantiene constante cuando la vida se vuelve caótica. Es lo que te permite retrasar la gratificación, superar la resistencia, decir no a la comodidad y sí al crecimiento. Sin ella, estás a la deriva. Sin ella, tus objetivos permanecerán distantes. Sin ella, tus planes quedan en papel. Pero la buena noticia es esta. No es algo con lo que naces, no es un rasgo fijo, no está reservado para unos pocos elegidos. Es un músculo. Y como cualquier músculo, se puede entrenar, se puede construir, puede fortalecerse con el tiempo. La mayoría de las personas creen que les falta fuerza de voluntad porque no han logrado seguir adelante, porque han hecho promesas y las han roto, porque han empezado y parado cientos de veces. Pero eso no refleja de lo que son capaces de hacer. Es un reflejo de lo que han entrenado. Si nunca has entrenado tu fuerza de voluntad, por supuesto que es débil. Si nunca te has puesto en condiciones que lo requieran, claro que te resulta desconocida. Pero una vez que empiezas a construirla, una vez que empiezas a desafiarla, a probarla, a hacerla crecer, empiezas a desbloquear un nivel de fortaleza al que pocas personas acceden. Un nivel de consistencia que separa a los soñadores de los hacedores. Un nivel de autocontrol que hace que tus objetivos no sean negociables. Y de eso se trata. Ni consejos, ni trucos, ni fórmulas superficiales. Se trata de comprender la fuerza de voluntad en su esencia. Cómo funciona, qué la agota, qué la fortalece y cómo construir una vida que la refuerce cada día. Porque la fuerza de voluntad no es solo lo que usas para superar los momentos difíciles. Es la fuerza que moldea en quien te conviertes. Ya la tienes dentro de ti. La has usado antes, cuando importaba, cuando todo estaba en juego. El problema no es que no tengas fuerza de voluntad. El problema es que no accedes a ella de forma consistente. No la has condicionado. No has construido la estructura interna para soportarla. No se trata de convertirse en un robot. No se trata de volverse rígido o sin emociones. Se trata de tomar posesión, propiedad de tu comportamiento, propiedad de tus decisiones, propiedad de tu futuro. Porque nadie viene a hacer el trabajo por ti. Nadie va a construir tu vida. Nadie va a arreglar tus patrones. Esa responsabilidad te pertenece a ti. Y la fuerza de voluntad es la forma como la llevas. Habrá días en los que no tendrás ganas, días en los que tu mente te da todas las razones para rendirte, días en los que la meta parece demasiado lejana y el trabajo demasiado duro. Esos no son los días en que fracasas, esos son los días en que entrenas, esos son los días en que tu fuerza de voluntad crece. Porque es fácil presentarse cuando todo se siente bien, es fácil trabajar cuando estás inspirado, pero la persona que construye algo grande es la persona que sigue adelante cuando los sentimientos se desvanecen. Y con el tiempo, esa disciplina se convierte en identidad. Esa consistencia se convierte en carácter. Esa fuerza de voluntad se convierte en tu forma de vida. No porque lo fuerces, sino porque lo has construido. Porque lo has probado. Porque te lo has ganado. No esperas la fuerza de voluntad. Tú la creas. La fuerza de voluntad comienza en los momentos más pequeños. No se muestra completamente formada ante una gran adversidad. Nace de las decisiones silenciosas que tomas cuando nadie te mira. Cuando eliges cumplir tu palabra, no por aplausos, sino por alineación. Cuando retrasas la comodidad, no porque sea fácil, sino porque es lo correcto. Ahí es donde comienza. Ahí es donde crece el músculo. Cada día estás fortaleciendo o debilitando tu fuerza de voluntad. No hay neutralidad. Cada decisión es representativa. Cada elección es un voto. O bien te acercas a la persona en la que te estás convirtiendo,
o bien retrocedes hacia quien eras. Y la mayoría de las personas no se dan cuenta de cuánto de su vida está dictada por esta fuerza silenciosa. La capacidad de decir no a lo fácil y sí a lo necesario. Pero antes de poder construirla, tienes que entenderla. La fuerza de voluntad no es solo coraje, no es solo esfuerzo. Es un recurso limitado. Y la forma en que lo gestiones determinará hasta dónde llegarás. Cuando te despiertas, tu tanque está lleno o casi lleno. Cada decisión que tomas, cada conflicto que enfrentas, cada tentación a la que te resistes, bebe de ese tanque. Y si no tienes cuidado, lo consumirás antes del mediodía. Por eso los hábitos importan tanto. Cuando algo se vuelve habitual, ya no requiere fuerza de voluntad. Funciona en piloto automático. Eso no es pereza, eso es eficiencia. Porque si tuvieras que obligarte conscientemente a hacer todo, comer, escribir, entrenar, trabajar, concentrarte, ser padre, actuar, te agotarías. Así, la persona sabia crea hábitos para conservar la fuerza de voluntad para los momentos que la demandan. Por eso tu mañana es importante. Si te despiertas e inmediatamente prestas atención a las distracciones, la televisión, los correos electrónicos, el ruido, ya has gastado tu moneda mental más valiosa. Ya has dejado que tu disciplina se escape antes incluso de entrar en la arena. Pero si comienzas con intención, con claridad, estructura y alineación, preservas esa fuerza. Construyes una base desde la cual extraer información. También hay que comprender el papel de la fatiga de decisiones. Cada elección que haces te agota. Por eso las personas más disciplinadas no confían solo en la fuerza de voluntad. Eliminan decisiones. Simplifican. Reducen la fricción. Saben que cuanto más energía gasten en elegir, menos tendrán para ejecutar. Entonces, estructuran su vida en torno a la coherencia. No porque sean aburridos, sino porque son efectivos. Si quieres cultivar la fuerza de voluntad, debes respetar tu energía. Debes proteger tu enfoque. Debes diseñar tu entorno para apoyar a la persona en la que estás intentando convertirte. Eso significa eliminar tentaciones, crear rutinas y anclarse en estándares que no requieran una negociación constante. Cuanto más energía ahorres, más poder tendrás cuando más lo necesites. Pero eso no significa que nunca debas ponerte a prueba. Todo lo contrario, debes ponerte a prueba diariamente. Debes ponerte deliberadamente en situaciones donde aparezca resistencia para poder condicionar tu respuesta. Di no cuando sea fácil. Di no cuando sea difícil. Retrasa la gratificación. Elige el camino más difícil. Entrena tu sistema nervioso para mantener la calma ante la incomodidad. La incomodidad es el gimnasio donde crece la fuerza de voluntad. Cada vez que haces algo que no tienes ganas de hacer, fortaleces ese músculo. Cada vez que terminas el conjunto, terminas la página, terminas la tarea, especialmente cuando dejarlo suena razonable. Apilas otro ladrillo sobre los cimientos de la disciplina. Y con el tiempo, esa base se vuelve inquebrantable. No se trata de volverse robótico, se trata de volverse resiliente. Resistente a las emociones que normalmente te sacarían del camino. Resistente a la duda que se cuela. Resistente a la voz interminable en tu cabeza que dice: ya has hecho suficiente por hoy. Puedes relajarte. Puedes relajarte. Esa voz nunca desaparece, pero se vuelve más silenciosa cuando dejas de obedecerla. La mayoría de las personas se dan por vencidas, no porque sean débiles, sino porque escuchan demasiado esa voz. Dejaron que ella manejara el espectáculo. Dejaron que dictara su identidad. Pero la verdad es que no eres tus pensamientos. No eres tus sentimientos. Eres lo que eliges hacer frente a ellos. Y la fuerza de voluntad es la capacidad de elegir la acción cuando esa voz está tratando de negociar un compromiso. Para ganar esa batalla interna, necesitas anclas. Los anclajes son los estándares internos que no debes respetar, no por cómo te sientes, sino por quién eres. Con ellos no se negocia, no los sometas a debate. Los honras todos los días porque honrarlos te mantiene fuerte.
Quizás tu ancla sea despertarte temprano pase lo que pase. Quizás sea no saltarte nunca un entrenamiento. Quizás sea cumplir con tus compromisos, por pequeños que sean. Estas anclas son sagradas. Te mantienen conectado a tierra cuando el mundo gira rápido. Te dan control cuando todo lo demás parece caótico. Y te recuerdan que tu palabra contigo mismo importa. De ahí proviene la autoconfianza, no por talento, no por confianza, sino por hacer una y otra vez lo que dijiste que harías. Y cuanto más lo hagas, más creerás en ti mismo, más te respetarás. Y ese respeto alimenta tu fuerza de voluntad, porque ahora romper el estándar ya no es una opción. No se trata simplemente de saltarse el gimnasio. Se trata de romper la alineación, se trata de faltarte el respeto a ti mismo. Y cuando llegas a ese punto, cuando has vinculado tu disciplina a tu identidad, no necesitas publicidad, no necesitas que alguien te empuje. Eres tú quien empuja, porque ahora la disciplina no es algo que haces, es alguien que eres. Pero esto no ocurrió de la noche a la mañana, ocurrió en los pequeños momentos. La elección de empezar cuando era inconveniente, de continuar cuando era incómodo, de terminar cuando era insoportable. Esos son los momentos que te forman. Esos son los momentos que la gente nunca ve, pero hacen toda la diferencia. Y sí, habrá días en los que resbalarás, fallarás, flaquearás. Eso no es un fracaso. Esto es retroalimentación. Úsalo, aprende de ello, pero no dejes que te lleve de nuevo a la vieja historia. No dejes que te convenza de que tu disciplina se ha ido, que no es así. Está esperando a ser reclamada, a una decisión de distancia. La fuerza de voluntad no es perfección, es persistencia. Se trata de hacer el trabajo una y otra vez, incluso cuando parece mundano, incluso cuando parece ingrato, incluso cuando nadie se da cuenta, especialmente cuando nadie se da cuenta, porque no lo haces por aplausos. Lo estás haciendo por quien te convertirás. Y en quien te conviertes a través de esa disciplina silenciosa e implacable, es alguien que la mayoría de la gente nunca comprenderá, porque la mayoría de la gente nunca trabaja el tiempo suficiente para llegar allí. Pero lo harás porque has tomado la decisión y has seguido tomándola cada mañana, cada hora, cada momento de resistencia, otra oportunidad para levantarte. Cultivar la fuerza de voluntad significa primero dominar tu entorno interior. La mayoría de las personas piensan que pierden la disciplina debido a factores externos, tentaciones, presiones, distracciones. Pero la verdad es que rara vez es lo que hay ahí fuera lo que te destroza. Es lo que pasa adentro. Tu diálogo interno, tu regulación emocional, tu capacidad de mantener la calma y la concentración bajo presión. No puedes desarrollar una fuerza de voluntad duradera si eres emocionalmente reactivo. Si tus acciones están constantemente controladas por cómo te sientes en el momento, nunca serás consistente porque las emociones son volubles. Cambian rápidamente. Puedes pasar de estar inspirado a estar exhausto en minutos, de estar concentrado a estar frustrado en segundos. Por eso, tus acciones deben estar ancladas en principios, no en sentimientos. La disciplina emocional es la raíz de toda fuerza de voluntad. Puedes tener la mejor estrategia del mundo, pero si no gestionas tus emociones, la abandonarás la primera vez que la vida se ponga difícil. Racionalizarás los atajos, justificarás la procrastinación, disculparás el fracaso no porque te falte potencial, sino porque permitiste que tu estado dictara tus estándares. Por lo tanto, debes entrenar tu mente para observar, no para obedecer. Observar surgir el pensamiento, no quiero hacer esto ahora, y no inmutarse. Sentir la incomodidad y seguir adelante de todos modos. No estás tratando de matar el sentimiento. Estás aprendiendo a actuar a pesar de ello. Esta es la primera habilidad de la fortaleza mental, la respuesta sobre la reacción. Puedes sentirte abrumado y aún así dar el siguiente paso. Puedes sentirte cansado y aún así presentarte. Puedes sentirte inseguro y aún así comprometerte. Esa brecha entre el estímulo y la respuesta, ese es tu poder. Y cada vez que haces una pausa, tomas aire y eliges la acción correcta de todos modos,
estás construyendo ese poder. Meditación, diario, soledad. Estos no son lujos, no son solo hábitos de bienestar. Son campos de entrenamiento para la fuerza de voluntad. Te enseñan a sentarte contigo mismo, a lidiar con tus pensamientos antes de que se conviertan en decisiones, a aclarar tus prioridades antes de ser arrastrado en 100 direcciones. Porque si no guías tu mente, ella te guiará a ti, pero no a donde quieres ir. Pero no se trata solo de tu mundo interior. Tu cuerpo físico también es parte del sistema. Tu fuerza de voluntad vive en tu biología tanto como en tus creencias. La falta de sueño lo destruye. La mala nutrición lo opaca. La vida sedentaria lo debilita. No puedes vivir fuera de alineación con tu naturaleza física y esperar dominio mental. No necesitas ser monje, no necesitas ser un atleta, pero es necesario que te importe. Necesitas moverte, necesitas nutrirte, necesitas descansar. Porque tu mente no vive en el vacío, vive en un recipiente. Y ese barco debe recibir mantenimiento, hidratación, alimentación limpia, movimiento, descanso. No son opcionales, no están separados de la disciplina. Son disciplina. Son rituales de autorrespeto. Y cada vez que respetas tu cuerpo, construyes confianza contigo mismo. Y cada vez que lo descuidas, debilitas tus cimientos. La disciplina es holística. No se puede construir de forma aislada. No puedes ser disciplinado en el trabajo y descuidado en casa y esperar que esa fortaleza perdure. No puedes estar concentrado en el gimnasio y ser caótico en tus relaciones y esperar que tu fuerza de voluntad crezca. Tu integridad debe expandirse a todas las áreas de la vida. No porque estés tratando de ser perfecto, sino porque estás tratando de ser congruente. Porque cuando tus acciones se alinean en todos los dominios, tus pensamientos, tus palabras, tu comportamiento, te sientes poderoso. Cuando no lo hacen, te sientes fracturado, confundido, débil. Y la debilidad no es falta de fuerza, es una falta de alineación, es la fricción entre lo que dices y lo que haces, la brecha entre tus valores y tus hábitos, la división entre tu intención y tu ejecución. Eso es lo que drena la fuerza de voluntad más rápido que cualquier otra cosa. Así que, simplifica. Te vuelves honesto. Eliminas las mentiras. Dejas de fingir que estás conforme con la mediocridad en un área y esperar la excelencia en otra. Lleva cada parte de tu vida al nivel deseado, no a través de la perfección, sino a través de la consistencia. Y la consistencia no significa rigidez, no significa cero errores. Significa que no caes en la misma excusa una y otra vez. Significa que te darás cuenta antes. Corriges más rápido. Regresas al camino con menos drama porque no estás aquí para castigarte. Estás aquí para liderarte a ti mismo. Y el autoliderazgo es la máxima expresión de fuerza de voluntad. No se trata de fuerza. Se trata de responsabilidad. No esperas a sentirte motivado. No necesitas que alguien se registre. Tú eres el que aparece. Eres tú quien sigue adelante. Eres tú quien mantiene la línea pase lo que pase. Aquí es donde la disciplina se convierte en libertad. Porque ahora ya no estás controlado por la emoción. Ya no te sientes atraído por la distracción y ya no te confundes con el caos. Te mueves con claridad. Tú decides con precisión. Actúas con propósito. Y la gente que te rodea lo sentirá. Puede que no lo entiendan, pero lo sentirán. Porque la mayoría de la gente vive en reacción. Y cuando encuentran a alguien que vive en la intención, es magnético. Es raro y es poderoso. Pero no estás haciendo esto para impresionar a nadie. Lo estás haciendo porque has superado la vieja historia. Aquel en el que renuncias cuando se pone difícil. Aquel en el que empiezas fuerte pero te desvaneces. Aquel en el que negocias con tus propios estándares. Esa historia ha terminado. Ahora estás escribiendo uno nuevo. Y en esta historia, eres coherente. Lo tienes claro. Eres disciplinado. No porque sea fácil, no porque siempre te apetezca, sino porque lo has decidido. Y esa decisión se ha convertido en identidad. Y esa identidad dirige tu vida. No estás a la altura de tus metas. Caímos al nivel de nuestros sistemas.
Y la fuerza de voluntad, por poderosa que sea, no existe de forma aislada. Vive dentro de la estructura que construyes a su alrededor. Si tu vida está diseñada para agotarte, ninguna disciplina pura podrá ayudarte. Si tu entorno está diseñado para distraerte, perderás la concentración, sin importar cuán fuertes sean tus intenciones. Entonces, si quieres cultivar una fuerza de voluntad imparable, debes diseñar tu entorno para que sirva a tus valores más elevados, no a tus impulsos, no a tus emociones, sino a tus valores. Las cosas que importan cuando el ruido se desvanece, los comportamientos que aún tienen peso cuando la motivación desaparece. Eso significa eliminar la tentación, no resistirla cada vez que aparece. Significa eliminar decisiones innecesarias y no forzar la fuerza de voluntad en cada elección a lo largo del día. Significa rodearte de claridad, no de caos. Si tu entorno es caótico, tu comportamiento también lo seguirá. Si tu entorno te desvía del camino, tu disciplina se agotará constantemente con solo intentar mantenerte centrado. Entonces, comienza con lo básico. Diseña tu día antes de que empiece. Define tus prioridades de antemano. Sabes en qué estás trabajando, por qué es importante y cuándo lo harás. No dejes esas decisiones a la emoción del momento, porque el momento te mentirá. Susurrará consuelo. Anhelará comodidad. Buscará escapar. Y ya debe haber una estructura establecida que diga que no negociamos con esa voz. La estructura no es restricción, es protección. Protege tu energía de las distracciones. Protege tu tiempo del ruido. Protege tu fuerza de voluntad para que no se gaste en decisiones que no te hagan avanzar. Cuando sabes lo que estás haciendo y por qué, no necesitas luchar contigo mismo todo el día. Simplemente ejecuta. Y esa ejecución crea impulso porque cada vez que sigues adelante con un plan que hiciste, cuando fuiste claro, generas confianza. Cada vez que mantienes un horario que estableciste, cuando estás concentrado, construyes confianza, y esa confianza se convierte en tu combustible. Ni entusiasmo ni exageración, confianza basada en la consistencia. Confianza ganada con tus acciones. Pero la consistencia no nace de la fuerza, viene del ritmo. Ese ritmo se construye acumulando victorias desde el principio del día. Haces lo primero que dijiste que harías. Haz esa primera repetición. Haz tu cama. Termina la lectura. Te presentas al entrenamiento, no por la tarea en sí, sino por la señal que envía. La señal que dice que hacemos lo que decimos. Seguimos adelante. Y esa identidad se filtra en todo lo demás. Porque la forma en que haces una cosa, al final se convierte en la forma en que haces todo. Si te permites saltarte las cosas pequeñas, con el tiempo justificarás saltarte las cosas grandes. Pero si nos mantenemos firmes en los pequeños compromisos, los más grandes resultarán más fáciles de gestionar. Por eso los estándares importan más que la motivación. La motivación subirá y bajará, pero los estándares se mantienen. Ellos guían tus acciones sin importar cómo te sientas. No te cepillas los dientes porque estás motivado. Lo haces porque es tu estándar. Y tu disciplina debe alcanzar ese nivel. Debe convertirse en lo que eres, no en lo que haces cuando te conviene. El error que comete la mayoría de la gente es confiar en la inspiración para seguir adelante. Esperan hasta que les da la gana. Creen que la fuerza de voluntad significa despertarse con energía cada día. Pero la disciplina no consiste en estar entusiasmado. Se trata de estar concentrado, constante, comprometido, independientemente de la emoción. De esta manera se eliminan las conjeturas, se eliminan las lagunas y se definen los puntos no negociables. Tal vez eso sea escribir todos los días, entrenar todos los días, meditar todos los días, llegar a tiempo. Sean lo que sean, los consolidas en tu vida no como metas, sino como la línea de base, el piso, no el techo. Y cuando fallas, cuando te quedas corto, no entras en espiral, no creas vergüenza en torno a ello. Corriges rápidamente. Vuelves al ritmo rápidamente. Porque cuanto más esperes para volver, más difícil será. Y cuanto más emoción le atribuyas al error, menos probabilidades tendrás de aprender de él. La disciplina no se trata de ser perfecto,
Se trata de ser preciso. Mides lo que importa. Revisas tus hábitos. Reflexionas sobre tu comportamiento. Detectas patrones a tiempo. Haces preguntas difíciles. Quitas lo que ya no cabe. Mejoras tus rutinas como actualizas tus herramientas. Y esa reflexión te mantiene alerta porque no estás esforzándote solo por el hecho de esforzarte. Te mueves con inteligencia. Te estás ajustando con datos. No solo estás trabajando duro. Estás trabajando inteligentemente. Y esa conciencia te permite escalar tu fuerza de voluntad. Te permite llevar más peso sin agotarte. Porque el agotamiento no se produce solo por hacer demasiado. Es por hacer demasiado aquello que no importa. Cuando tu trabajo no está alineado, cuando tus hábitos no reflejan tus valores, cuando tu esfuerzo está disperso en lugar de concentrado, tu alma se cansa, y la fuerza de voluntad no puede prosperar en un alma cansada. Así que tú auditas a menudo. Te preguntas, ¿lo que hago está alineado con lo que digo y me importa? ¿Mis hábitos están diseñados para quien quiero convertirme? ¿O me mantienen como siempre he sido? Y si algo no te convence, no lo ignores. Investigas, refinas, no buscas trucos, buscas la armonía, no buscas la ruta más fácil, buscas el camino más claro. No intentas impresionar a nadie, intentas convertirte en alguien, y cada decisión lo refleja, cada comportamiento lo apoya, y aquí está la recompensa. Cuando tu vida se construye sobre una estructura, cuando tus estándares son altos, cuando tus rutinas están alineadas, ya no necesitas forzar la disciplina. Fluye. Se convierte en parte de tu ritmo. Te sientes fuera de lugar cuando no te presentas. Te sientes desconectado cuando no haces el trabajo. Y ese es el tipo de responsabilidad que quieres, no una impuesta desde afuera, sino una generada desde adentro. Hay un nivel más profundo de fuerza de voluntad más allá de la disciplina, más allá del entorno, más allá de los sistemas. Es la voluntad de seguir adelante cuando nada parece trabajar. La voluntad de seguir en el juego cuando el progreso parece invisible. La voluntad de persistir, no solo a través del dolor, sino a través del silencio, a través del trabajo lento y agotador que no produce resultados inmediatos. Aquí es donde la mayoría de la gente se rinde, no porque sean débiles, sino porque nunca se han entrenado para soportar el silencio. Vivimos en un mundo adicto a la retroalimentación, a la validación, a los aplausos. Cuando trabajamos, queremos reconocimiento. Cuando creamos, queremos elogios. Cuando cambiamos, queremos que la gente lo note. Y cuando eso no llega rápidamente, empezamos a cuestionar nuestro esfuerzo. Empezamos a preguntarnos si vale la pena, si importa, si está funcionando. Pero la verdadera fuerza de voluntad se forja en las sombras, en las temporadas de oscuridad, en las mañanas cuando nadie está despierto para verte esforzarte, en las noches cuando eliges una repetición más, una página más, una decisión disciplinada más, y nadie te aplaude. Ahí es cuando estás construyendo algo inquebrantable. Porque no lo haces por la respuesta, lo estás haciendo por el estándar. La verdadera prueba no es si puedes superar el dolor, es si puedes mantener la constancia sin recompensa, si puedes seguir presente cuando no pasa nada, cuando no es emocionante, cuando no es atractivo, cuando solo estás tú y el trabajo. Ahí es cuando descubres quién eres. Ahí es cuando descubres cuánto lo deseas. Y ahí es donde reside la transformación a largo plazo, no en grandes victorias, ni en avances dramáticos, sino en la acción repetida, en la negativa a dejarse llevar por las circunstancias, en el retorno implacable a tu proceso, día tras día, semana tras semana, año tras año. Entrenas esto construyendo una relación con el aburrimiento. Dejas de necesitar que cada entrenamiento sea intenso. Dejas de necesitar que cada tarea sea estimulante. Dejas de necesitar resultados para sentirte bien. Te enamoras de la repetición. Dominas la monotonía porque ahí es donde reside el límite. El aburrimiento no es el enemigo, es el filtro. Es la prueba que separa al comprometido del curioso, la orientación al proceso de la obsesión por los resultados, el alto rendimiento del aficionado.
Y cuando lo aceptas, cambias. Dejas de perseguir la estimulación. Empiezas a perseguir la ejecución. Las personas que ganan a largo plazo no son necesariamente más talentosas, son más constantes. Simplemente han sobrevivido a quienes se rinden. Han superado los días en que nada tenía sentido, en que todo dolía, en que el progreso era invisible. Y porque perseveraron, crecieron. Y porque crecieron, empezaron a ganar. Necesitas desarrollar ese nivel de durabilidad emocional. El tipo que no depende de un marcador. El tipo que no se derrumba cuando no alcanzas tus objetivos. El tipo que sigue adelante porque no se trata de lo que obtienes. Se trata de en quién te estás convirtiendo. Y eso requiere visión, no exageraciones, no ambición vaga. Una visión clara y fundamentada de la persona que estás construyendo. Porque la fuerza de voluntad se debilita cuando tu visión se desvanece, cuando tu porqué se vuelve borroso, cuando olvidas para qué sirve todo esto. Así que revisa tu visión a menudo. La expresas en voz alta, la escribes abajo, lo visualizas cuando estás cansado, cuando dudas, cuando estás a la deriva. Te recuerdas a ti mismo. Esto no se trata de ahora, esto es más o menos a donde me dirijo. Se trata del futuro que estoy forjando. Y desarrollas la paciencia. Dejas de exigir un pago inmediato. Dejas de necesitar un retorno instantáneo. Te comprometes a largo plazo. Construyes con la comprensión de que todo lo que vale la pena requiere tiempo, requiere repetición y conlleva incomodidad. Dejas de pensar en días y empiezas a pensar en décadas. Dejas de reaccionar ante los reveses y empiezas a responder con estrategia. No renuncias porque es difícil, no abandonas porque sea lento, no renuncias porque estás cansado. Descansas, te recuperas. Y luego regresas más fuerte, más agudo, más hambriento. Te conviertes en el tipo de persona que confía en el proceso, que respeta el trabajo, que entiende que los resultados no llegan con un esfuerzo ocasional. Provienen de la acción acumulada, la suma de miles de decisiones que tomaste cuando habría sido más fácil no hacerlo. Es entonces cuando la disciplina se convierte en identidad. Ya no dependes de la motivación porque no la necesitas. Ya no persigues la pasión porque encontraste el propósito. Y el propósito es más fuerte que la pasión. La pasión va y viene. El propósito persiste. Tu fuerza de voluntad se vuelve tranquila, constante, construida sobre la integridad, construida sobre la alineación, construida sobre una base que no puede ser sacudida por las circunstancias. Dejas de inmutarte ante la resistencia, dejas de temer a la incomodidad. Aceptas la presión porque sabes que te está moldeando, te está refinando, te está convirtiendo en alguien irreconocible de quien solías ser. Esto no es teoría, esto no es inspiración, este es un sistema, esta es una estructura, esta es una forma de vivir que muy pocos elegirán porque es difícil, porque es solitaria, porque exige todo. Pero si te comprometes con ello, encontrarás algo al otro lado que la mayoría de la gente nunca tocará. Encontrarás la paz, no porque la vida se volvió más fácil, sino porque te hiciste más fuerte. Encontrarás la libertad, no porque el mundo te lo dio, sino porque lo construiste ladrillo a ladrillo con tus decisiones. Y encontrarás claridad, porque cuando te presentas ante ti mismo de manera tan constante, dejas de cuestionar tu valor, dejas de cuestionar tu capacidad, simplemente actúas. La fuerza de voluntad no es una emoción, no es una chispa, no es algo que te visita cuando te sientes listo. Es una elección que se repite una y otra vez hasta que la elección se convierte en comportamiento, hasta que el comportamiento se convierte en identidad y luego, finalmente, se convierte en inevitabilidad. Este nivel final de fuerza de voluntad, el que la mayoría de las personas nunca alcanza, no se trata de lucha, no se trata de luchar contigo mismo todos los días. Se trata de alineación. Se trata de congruencia. Quién eres, qué valoras y cómo vives, todo apunta en la misma dirección. Ahí es cuando dejas de luchar contra ti mismo. Ahí es cuando tu energía deja de filtrarse. Entonces es cuando tu esfuerzo se multiplica sin fricción.
Pero para llegar allí, debes enfrentarte a la cosa que la mayoría de la gente evita: las contradicciones internas. Los lugares donde tus acciones no coinciden con tus valores, donde tus objetivos no coinciden con tus hábitos, donde tus palabras no coinciden con tu comportamiento. Cada vez que ignoras esas contradicciones, fracturas tu fuerza de voluntad, porque la fuerza de voluntad no puede prosperar en la hipocresía. Se rompe cuando tu vida no está sincronizada. Se desmorona bajo el peso de su propia disonancia cognitiva. Es por eso que algunas personas trabajan tan duro y aún así se sienten cansadas todo el tiempo, porque no solo cargan con responsabilidades, sino que cargan con conflictos internos. Entonces, dejas de evitar la verdad. Te miras al espejo y haces las verdaderas preguntas. ¿En qué aspectos estoy desalineado? ¿Dónde estoy diciendo una cosa y haciendo otra? ¿Dónde me estoy instalando? ¿Dónde me estoy escondiendo? ¿Dónde me miento a mí mismo para evitar el trabajo? Y luego lo enfrentas. Dejas de negociar con tus excusas. Dejas de darle permiso a tus defectos para que te guíen. Llevas toda tu vida al estándar que tu visión requiere. Ya no toleras patrones que no coincidan con quien quieres llegar a ser. Aquí es donde entra el carácter. La fuerza de voluntad no es solo una herramienta, es un reflejo del carácter. Y el carácter se construye ladrillo a ladrillo a través de las decisiones que tomas cuando nadie te mira, a través de la integridad que mantienes cuando no hay recompensa, a través de la lealtad que demuestras hacia tu yo futuro, incluso cuando el yo presente esté cansado. Porque la lealtad a tu yo futuro es la máxima expresión de la fuerza de voluntad. La mayoría de las personas traicionan su futuro por comodidad ahora, por facilidad ahora, por escape ahora. Pero cuando aprendes a honrar tu futuro, vives diferente, comes diferente, gastas diferente, trabajas diferente, entrenas diferente, hablas diferente. Empiezas a sentir ese cambio, ese orgullo, esa sensación de que ya no vives al azar. Estás viviendo deliberadamente. Y cuando empiezas a vivir deliberadamente, dejas de perseguir un propósito. Te das cuenta de que lo has estado creando todo el tiempo. Este tipo de fuerza de voluntad no solo transforma tus resultados, sino que transforma tus relaciones. Porque cuando te conviertes en alguien que honra su palabra, que se dirige a sí mismo, que disciplina su vida, la gente se siente segura a tu alrededor. Ellos confían en ti, ellos te admiran, no porque seas perfecto, sino porque eres constante, porque has hecho el trabajo, porque te presentas. Y el liderazgo siempre comienza ahí, con disciplina personal, con estándares personales, con claridad personal. No lideras porque dices las cosas correctas. Lideras porque haces las cosas correctas una y otra vez, hasta que tu ejemplo se vuelve más fuerte que tu consejo. La fuerza de voluntad en este nivel tiene que ver con asumir la responsabilidad, no solo por ti, sino por los demás, por tu equipo, por tu familia, por las personas que te observan, ya sea que lo digan en voz alta o no, porque están mirando. Y cuando ven que tú llevas el peso, les das permiso para llevar el suyo propio. Pero no esperas a ser elegido, no esperas a que te reconozcan. Tú te lideras a ti mismo primero. Y ese liderazgo se convierte en gravedad. Impulsa a otros hacia arriba. Eleva el estándar que te rodea. Remodela la cultura en el trabajo, en casa y en tu círculo. Porque la fuerza de voluntad es contagiosa, pero no es ruidosa, no es dramática. Está tranquila, es humilde. Está forjada en nosotros en decisiones que la mayoría de la gente evita. En la disciplina de decir: mantendré esta línea, no cederé, no me rendiré, no importa lo cansado que esté. Aquí es cuando dejas de depender de la motivación por completo. Lo has trascendido, lo has reemplazado por un principio. No esperas para sentirte inspirado. Te mueve el deber. Eres atraído por la visión. Estás guiado por el estándar según el cual has elegido vivir. Y cuando vives de esa manera, la fuerza de voluntad ya no es una lucha, no es una batalla. Es un flujo, porque ahora tu vida respalda tu disciplina, tu identidad refuerza tu comportamiento, tus hábitos protegen tu energía, tus elecciones se alinean con tus valores. No significa que nunca tendrás días difíciles,
Lo harás, pero no te romperán, porque ahora estás construido para llevar más, porque ahora tu fundamento es real, porque ahora te has ganado tu confianza, no a través de atajos, sino a través del sudor. Y habrá momentos tranquilos en los que te darás cuenta de que no necesito que el mundo me diga que lo estoy haciendo bien. Lo sé porque aparezco, lo sé porque lo cumplo, lo sé porque vivo en alineación. Y ese conocimiento es paz, que saber es poder. Ese saber es libertad. No necesitas más potencial, no necesitas más inteligencia, no necesitas más oportunidades. Lo que necesitas es fuerza de voluntad. Fuerza de voluntad inquebrantable, inquebrantable, implacable. El tipo que no se tambalea ante las emociones. El tipo que no desaparece cuando el estado de ánimo cambia. El tipo que se mantiene en pie cuando todo a tu alrededor se derrumba. Este tipo de fuerza de voluntad no es un regalo, no está reservado para la élite. No es algo con lo que naces, es algo que se construye. Y lo construyes a través de la repetición, a través de pequeñas decisiones, a través del seguimiento incluso cuando no tienes ganas, a través del honor cuando nadie está mirando. Lo construyes eligiendo la incomodidad en lugar de la facilidad, la disciplina en lugar del impulso, la consistencia en lugar del caos, no una vez, no ocasionalmente, sino cada día, cada hora, cada momento en el que te sientas tentado a rendirte, a bajar tus estándares, a traicionar tu futuro por un alivio temporal. Ahí es donde crece. Ahí es donde se forja. La fuerza de voluntad no es lo que te hace empezar. Es lo que te mantiene en marcha. Cuando la novedad desaparece. Cuando la inspiración se desvanece. Cuando la resistencia es fuerte. Cuando nadie aplaude. Cuando lo único que hay es rutina. Ahí es cuando importa. Ahí es cuando se vuelve real. Y lo mejor es que siempre está disponible para ti. No tienes que esperar. No necesitas permiso, no necesitas el plan perfecto. Tú solo decides. Y luego decides de nuevo. Decides que ya no estás disponible para la versión de ti mismo que abandona. Decides que en lo que te estás convirtiendo vale la pena el esfuerzo, el sudor y el silencio. No siempre verás los resultados de inmediato, pero ese no es el punto. No estás aquí para obtener victorias rápidas. No estás aquí para recibir aplausos temporales. Estás aquí para convertirte en alguien irreconocible para tu antiguo yo. Estás aquí para construir algo que dure, algo que no se caiga cuando la vida lo golpea, algo que no se doble cuando aumenta la presión. Estás aquí para cultivar una voluntad tan fuerte que el mundo tenga que adaptarse a ella. Una voluntad tan firme que tus objetivos se vuelven inevitables, no porque sean fáciles, sino porque ya no te das permiso de alejarte. Y cuando eso sucede, cuando vives de esa manera, dejas de esperar el cambio, empiezas a crearlo. Dejas de buscar fuerza, empiezas a revelarlo. Dejas de pedir que las cosas sean más fáciles. Empiezas a prepararte para hacerte más fuerte. Ya tienes todo lo que necesitas. La pregunta es, ¿estarás presente? ¿Lo entrenarás? ¿Lo ganarás? ¿Dejarás de dejarte seducir por la comodidad y darás paso a la incomodidad que produce carácter? Porque esto no es cuestión de publicidad, no se trata de teoría, no se trata de parecer motivado. Se trata de ser alguien que no se inmuta cuando las cosas se ponen difíciles. Alguien que lleva peso cuando nadie más lo hará. Alguien que sigue caminando cuando el camino desaparece. Ese alguien eres tú. No algún día, no en un futuro cuando todo se alinee. Ahora mismo, en este momento, en esta elección, en este paso. Ahí es donde reside tu fuerza de voluntad, no en el futuro, sino en el fuego de la hora. Y así, en el fuego de la hora, comienzas a tallar tu camino. No es un sendero predefinido, no es una línea recta trazada por alguien más. Es un camino que forjas con cada decisión, con cada momento en el que eliges levantarte en lugar de quedarte abajo, avanzar en lugar de retroceder, persistir en lugar de rendirte. Este camino no está pavimentado con promesas vacías ni con atajos tentadores. Está construido con el sudor de tu compromiso, con la firmeza de tu intención, con la claridad de tu propósito.
Y aunque el mundo a tu alrededor pueda parecer caótico, ruidoso, lleno de distracciones que intentan desviarte, tú sigues adelante, porque has aprendido algo que la mayoría nunca entenderá. El poder de la consistencia no está en la grandeza de un solo acto, sino en la acumulación de pequeños actos realizados con devoción implacable. Cada día que eliges presentarte, cada día que decides no ceder ante la tentación de la comodidad, estás depositando una moneda en el banco de tu futuro. No es un depósito que brille con gratificación inmediata, no es algo que el mundo aplauda al instante. Pero con el tiempo, esos depósitos se acumulan, generan intereses, se transforman en una riqueza que no se mide en bienes materiales, sino en la fortaleza de tu carácter, en la profundidad de tu propósito, en la claridad de tu visión. Esta riqueza no puede ser robada, no puede ser destruida por las tormentas de la vida, porque está anclada en algo más profundo, en quién te has convertido. Y ese proceso de conversión no es fácil. No es una transformación que ocurre en un instante de inspiración o en un estallido de motivación. Es un proceso lento, metódico, a menudo doloroso. Es el trabajo de enfrentarte a tus propias sombras, de reconocer las partes de ti que aún se resisten al cambio, que aún buscan excusas, que aún prefieren la seguridad de lo conocido antes que la incertidumbre de lo posible. Pero tú no te detienes ante esas sombras. No las evitas. Las miras de frente, las nombras, las desarmas. Porque sabes que cada sombra que enfrentas, cada miedo que conquistas, cada excusa que rechazas, es un paso más hacia la versión de ti que estás destinado a ser. Este viaje no es solo sobre alcanzar metas. No se trata únicamente de marcar casillas en una lista de objetivos o de acumular trofeos que puedas mostrar al mundo. Se trata de algo mucho más grande. Se trata de convertirte en alguien que no se doblega, alguien que no se quiebra, alguien que puede llevar el peso de sus sueños sin colapsar bajo la presión. Y ese alguien no se construye en los momentos de gloria, no se forja en los días fáciles. Se construye en las mañanas oscuras, cuando el cansancio pesa más que tus ambiciones, cuando la duda susurra más fuerte que tu propósito, cuando el mundo parece conspirar para mantenerte donde estás. Es en esos momentos donde eliges quién serás. Y eliges ser alguien que no negocia con la mediocridad, alguien que no se conforma con menos de lo que sabe que es capaz de dar, alguien que entiende que el verdadero éxito no está en la cima de la montaña, sino en el acto de escalarla, en la resistencia que desarrollas con cada paso, en la claridad que encuentras en la lucha, porque la cima no es el destino final, es solo una parada en el camino. El verdadero destino es la persona en la que te conviertes mientras subes. Este camino te exige algo que el mundo rara vez te pide: honestidad brutal contigo mismo. No la honestidad superficial que usas para justificar tus decisiones ante los demás, sino la honestidad cruda, incómoda, que te obliga a mirar tus defectos, tus contradicciones, tus fracasos. Es la honestidad que te hace preguntar: ¿estoy realmente dando todo lo que puedo? ¿Estoy viviendo de acuerdo con los valores que digo defender? ¿Estoy honrando la visión que tengo para mi vida? ¿O estoy dejando que el miedo, la pereza o la duda me mantengan pequeño? Y cuando las respuestas a esas preguntas duelen, cuando te muestran las grietas en tu armadura, no te apartas, no te escondes. Tomas esas respuestas y las usas como combustible. Las usas para construir un fuego interno que no se apaga, un fuego que ilumina el camino incluso en los días más oscuros. Porque habrá días oscuros. Habrá días en los que sientas que estás caminando solo, que nadie ve tu esfuerzo, que nadie entiende tu lucha. Habrá días en los que el peso de tus responsabilidades, de tus sueños, de tus expectativas, parecerá demasiado pesado para llevarlo. Pero en esos días, recuerda esto: no estás solo porque el mundo no te ve. Estás solo porque has elegido un camino que pocos están dispuestos a recorrer. La soledad no es un castigo, es una señal de que estás haciendo algo extraordinario. Es una señal de que estás rompiendo moldes, de que estás desafiando las expectativas, de que estás forjando algo nuevo. Y esa soledad, aunque incómoda, es también un regalo, porque en el silencio
en la quietud, encuentras la claridad, encuentras la fuerza, encuentras la certeza de que estás exactamente donde necesitas estar. Y mientras sigues avanzando, comienzas a darte cuenta de que la fuerza de voluntad no es solo una herramienta para alcanzar metas, es una forma de vivir. Es una manera de moverte por el mundo con intención, con propósito, con una claridad que corta a través del ruido. Es una manera de decir, no me conformaré con menos de lo que sé que puedo ser. Es una manera de vivir que te permite mirar atrás, no con arrepentimiento, sino con orgullo, sabiendo que diste todo lo que tenías, que no te rendiste, que no traicionaste tu visión. Este tipo de vida no es para todos. Es un camino que exige sacrificio, que exige disciplina, que exige una disposición a renunciar a la comodidad inmediata por una recompensa mayor en el futuro. Pero para aquellos que lo eligen, para aquellos que se comprometen con él, las recompensas son inmensas. No son solo las metas alcanzadas, no son solo los logros visibles, son las cosas intangibles. La paz de saber que vives en alineación con tus valores, la confianza de saber que puedes confiar en ti mismo, la libertad de saber que no estás a merced de las circunstancias, sino que tú las moldeas. Y mientras sigues caminando por este camino, comienzas a notar algo curioso. El mundo empieza a responderte de manera diferente. Las personas empiezan a mirarte con un respeto que no pueden explicar del todo. Las oportunidades empiezan a aparecer, no porque el universo mágicamente conspiró a tu favor, sino porque te has convertido en alguien que está listo para aprovecharlas. Te has convertido en alguien que no solo espera el cambio, sino que lo crea. Alguien que no solo sueña con un futuro mejor, sino que lo construye, ladrillo a ladrillo, decisión tras decisión, momento tras momento. Y cuando miras atrás, cuando ves el camino que has recorrido, no sientes cansancio, no sientes arrepentimiento, sientes gratitud. Gratitud por los días difíciles que te hicieron más fuerte, por los fracasos que te enseñaron humildad, por las victorias que te recordaron de lo que eres capaz. Sientes gratitud por el fuego que arde dentro de ti, el fuego que no se apaga, el fuego que te impulsa a seguir adelante, sin importar lo que venga. Este es el poder de la fuerza de voluntad. No es un destello momentáneo, no es una chispa que se desvanece. Es una llama constante, alimentada por tus elecciones, por tu compromiso, por tu negativa a rendirte. Es una fuerza que crece con cada paso que das, con cada decisión que tomas, con cada momento en el que eliges ser fiel a tu visión. Y cuando esa fuerza se convierte en parte de ti, cuando se convierte en tu identidad, no hay nada que no puedas lograr. No porque el mundo te lo haya dado, sino porque tú lo has construido. Así que sigue adelante, sigue eligiendo, sigue construyendo. No porque sea fácil, no porque sea rápido, no porque alguien te esté mirando. Hazlo porque es quien eres, hazlo porque es lo que te hace libre. Hazlo porque, al final del día, cuando mires al espejo, quieres ver a alguien que no se rindió, que no se conformó, que no traicionó su propio potencial. Alguien que vivió deliberadamente, que amó ferozmente, que luchó valientemente. Alguien que, a través de la fuerza de voluntad, se convirtió en una fuerza imparable. Y cuando llegues a ese punto, cuando la fuerza de voluntad ya no sea una lucha, sino un estado natural de tu ser, descubrirás algo extraordinario. No solo has cambiado tu vida, has cambiado el mundo a tu alrededor. Porque una persona que vive con tal claridad, con tal propósito, con tal disciplina, no solo transforma su propio destino, inspira a otros a hacer lo mismo. Y ese, quizás, es el mayor regalo de todos. Sigue adelante. El camino es largo, pero tú eres más fuerte. El mundo puede esperar que te rindas, pero tú no lo harás. Porque has elegido ser alguien que no solo sobrevive, sino que prospera. Alguien que no solo existe, sino que crea. Alguien que no solo sueña, sino que hace realidad esos sueños, paso a paso, día tras día, con una fuerza de voluntad que nunca se quiebra. Y así, en el fuego de la hora, comienzas a caminar. Cada paso es una declaración,
Una afirmación silenciosa de que no te doblegarás ante las excusas, ante las dudas, ante la tentación de conformarte con menos. Cada paso es un ladrillo más en la estructura de tu vida, una vida que no se construye por casualidad, sino por intención. Porque la fuerza de voluntad no es un accidente, es un arte, una práctica, una disciplina que se perfecciona en los momentos en que el mundo te ofrece un camino más fácil, pero tú eliges el difícil. No te detienes a mirar atrás, preguntándote si podrías haber tomado una ruta más suave. No te entretienes en los "y sí" que susurran en los rincones de tu mente. En cambio, miras hacia adelante, hacia el horizonte donde reside tu visión, y te preguntas, ¿qué tan lejos puedo llegar si no me detengo? Esa pregunta no busca una respuesta inmediata, no necesita una, porque la respuesta no está en palabras, está en la acumulación de tus acciones, en la suma de tus elecciones, en la constancia con la que te presentas, día tras día, incluso cuando el cansancio pesa, incluso cuando la duda acecha, incluso cuando el mundo parece conspirar para desviarte. Y el mundo lo hará, siempre lo hace. Te presentará distracciones disfrazadas de oportunidades, tentaciones envueltas en promesas de alivio, y reveses que disfrazan su propósito como derrotas. Pero tú, con tu fuerza de voluntad forjada en el fuego de la hora, aprendes a ver más allá de las ilusiones. Aprendes a distinguir entre lo que brilla momentáneamente y lo que perdura eternamente. Aprendes que la resistencia no es un enemigo, sino un maestro. Cada obstáculo es una lección, cada desafío es una oportunidad para pulir tu determinación, para afinar tu enfoque, para fortalecer tu carácter. No te engañas pensando que la vida debería ser más fácil. Sabes que la facilidad es una trampa, un espejismo que seduce a los débiles y desvía a los desprevenidos. En lugar de buscar atajos, buscas profundidad. En lugar de desear menos peso, entrenas para cargar más. Porque la fuerza no se mide por lo que evitas, sino por lo que enfrentas. Y tú eliges enfrentar todo. El miedo al fracaso, la incomodidad del esfuerzo, la soledad del camino largo. Lo enfrentas no porque te guste, sino porque sabes que al otro lado de esa incomodidad está la versión de ti que siempre has querido ser. A medida que avanzas, descubres que la fuerza de voluntad no solo transforma tu interior, sino también el mundo que te rodea. Tu constancia comienza a inspirar a otros, no porque lo busques, sino porque la autenticidad de tu esfuerzo es magnética. La gente nota la forma en que te presentas, la forma en que no te rindes, la forma en que sigues adelante incluso cuando las probabilidades parecen estar en tu contra. Y aunque no siempre lo digan, lo ven, lo sienten. Tu disciplina se convierte en un faro, una señal de que es posible vivir con propósito, de que es posible construir algo significativo, incluso en un mundo que premia la inmediatez y la superficialidad. Pero no te dejas seducir por la admiración de los demás. No estás aquí para ganar aplausos. Estás aquí para ganar tu respeto, para construir una vida que, cuando mires atrás, puedas decir, lo hice bien, lo hice con integridad, lo hice con todo lo que tenía. Porque al final, la fuerza de voluntad no se trata de lo que logras a los ojos del mundo, sino de quién te conviertes en el proceso. Se trata de la persona que miras en el espejo cada mañana, sabiendo que no te traicionaste, que no negociaste tu potencial por comodidad, que no sacrificaste tu visión por miedo. Y ese proceso, ese viaje, no es lineal. Habrá días en que te sientas invencible, como si pudieras mover montañas con la pura fuerza de tu determinación. Y habrá días en que el peso del mundo parecerá aplastarte, en que la fatiga nublará tu mente y la duda intentará colarse en tu corazón. Pero incluso en esos días, no te rindes. Descansas. Sí, te permites respirar, reagruparte, recalibrar, pero nunca abandonas. Porque la fuerza de voluntad no es la ausencia de debilidad, es la decisión de seguir adelante a pesar de ella. Cada vez que eliges seguir, cada vez que te levantas después de caer, cada vez que dices no a la tentación de rendirte, estás construyendo algo más grande que un simple hábito. Estás construyendo una mentalidad, una forma de ser que trasciende las circunstancias.
Estás forjando una identidad que no depende de los resultados inmediatos, sino de la certeza de que estás en el camino correcto, incluso cuando el destino aún no es visible. Y esa certeza, esa fe en el proceso, es lo que te sostiene cuando todo lo demás parece desmoronarse. A medida que avanzas en este camino, comienzas a darte cuenta de que la fuerza de voluntad no es solo un medio para un fin, es un fin en sí mismo. No es solo la herramienta que usas para alcanzar tus metas, sino el regalo que te das a ti mismo al convertirte en alguien que puede confiar en sí mismo. Alguien que sabe que, sin importar lo que la vida le depare, tiene la capacidad de responder, de adaptarse, de perseverar. Esa confianza no tiene precio. Es más valiosa que cualquier logro externo, porque es la base sobre la cual se construye todo lo demás. Y mientras sigues adelante, empiezas a ver los frutos de tu esfuerzo. No solo en los resultados tangibles, sino en la forma en que tu vida comienza a alinearse. Tus relaciones se vuelven más profundas, porque ahora te relacionas desde un lugar de autenticidad y claridad. Tu trabajo se vuelve más significativo, porque lo haces con intención y propósito. Tu salud mejora, porque cuidas tu cuerpo como un reflejo de tu compromiso contigo mismo. Todo en tu vida comienza a resonar con la misma frecuencia, la frecuencia de la disciplina, del propósito, de la fuerza de voluntad. Pero incluso cuando llegas a este punto, no te detienes. Porque la fuerza de voluntad no tiene un destino final, no hay una línea de meta donde puedas decir, ya terminé. Es un viaje continuo, una práctica diaria, una elección que haces una y otra vez. Y cada vez que la haces, te vuelves un poco más fuerte, un poco más claro, un poco más alineado con la persona que estás destinado a ser. Y así sigues caminando, a través de los días soleados y las tormentas, a través de las victorias y los fracasos, a través de la euforia y el agotamiento. Sigues caminando porque sabes que cada paso te acerca más a tu verdad, a tu propósito, a la vida que estás construyendo con cada decisión deliberada. Y en ese caminar, encuentras algo que trasciende el éxito, algo que va más allá de los logros. Encuentras significado. Ese significado no viene de lo que tienes, sino de quién eres. No viene de lo que logras, sino de cómo lo logras. No viene de lo que el mundo te da, sino de lo que tú le das al mundo. Y lo que le das es tu esfuerzo, tu integridad, tu voluntad inquebrantable de seguir adelante, incluso cuando el camino es oscuro, incluso cuando el resultado es incierto, incluso cuando nadie más entiende por qué sigues. Porque tú sabes por qué. Lo sabes en lo más profundo de tu ser. Lo sabes porque has un día sentido el cambio. Porque has visto cómo tu vida se transforma cuando eliges la disciplina sobre la facilidad, el propósito sobre la pasión, la consistencia sobre el caos. Lo sabes porque has vivido el poder de la fuerza de voluntad, no como una teoría, sino como una práctica, como un fuego que arde dentro de ti, como una verdad que no puede ser negada. Y así, sigues adelante. No porque sea fácil, sino porque es necesario. No porque sea cómodo, sino porque es correcto. No porque el mundo te lo pida, sino porque tú te lo exiges. Y en ese exigir, en ese compromiso, en esa elección repetida de ser más, de hacer más, de vivir más, encuentras la libertad de ser quien realmente eres.